Esta película es una película producida, bueno, ya hay dos, ya hay Intensamente 1, Intensamente 2. Es una película producida en el 2015, la 1, que fue una producción que se llevó a cabo en Estados Unidos a partir de un guión escrito por especialistas en la materia de las emociones, es decir, psicólogos, terapeutas, que es una película que te enseña mucho cómo funcionan las emociones, sobre todo en los niños, en los adolescentes, y abarca también un poco a los adultos. Dentro de la película habla acerca de algunas emociones como son alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza. Son algunas de las emociones que hablan sobre todo en la primera película. Pero después, en la segunda película, aparecen otras más que ya no son emociones básicas, sino son emociones complejas. O también se le puede llamar sentimientos. Y esos sentimientos son ansiedad, envidia, vergüenza, ennui, que es una palabra francesa que significa aburrimiento, y nostalgia, entre otros. Son algunos de los sentimientos o de las emociones complejas que aparecen dentro de la película. Los especialistas han estudiado y han deducido que hay 6 emociones básicas en todos los seres humanos. Han identificado que en todos los seres humanos, independientemente del sexo, independientemente del estatus, su estatus social o de la época, inclusive en todos los tiempos, la mayoría, o bueno, todos hemos tenido por lo menos estas 6 emociones básicas. Número 1, la alegría. Número 2, la tristeza. Número 3, la ira. Número 4, el miedo. Número 5, el asco o el desagrado. Y número 6, la sorpresa. Hagan cara de sorpresa. Sorpresa. Son 6 emociones primarias, emociones básicas que inclusive nos ayudan a sobrevivir. Ahora, las emociones no son buenas ni malas, son amorales. Es decir, no podemos decir, es una emoción buena, es una emoción mala. Por ejemplo, alegría, ¿es una emoción buena? No, todo depende, digo, no es ni buena ni mala, simplemente es una emoción, pero todo depende cómo la encauces. Hay alguien que puede decir, estoy tan alegre que ahorita voy a irme de parranda. Está encauzando de manera inadecuada la alegría. Entonces, no es propiamente una emoción mala o buena, es cómo la encauces. Existen 2 realidades. Mira, quiero que entendamos esto. Existen en la vida 2 realidades. Una, la realidad externa. Di conmigo, externa. Externa quiere decir la de afuera, que también se le conoce como realidad objetiva, donde lo que está sucediendo externamente, pues es algo que yo no tengo el control, simple y sencillamente hace calor, por ejemplo. Esa es una circunstancia externa, es una realidad externa y bastaría con ver cómo está el termómetro para darnos cuenta que hace calor. Ahora, también aparte de la realidad externa, existe una realidad interna. Una realidad interna. Di conmigo interna. ¿Qué significa interna? Dentro de mí. Y que al ser una realidad interna, también se le conoce como una realidad subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque tiene que ver con tu propia percepción. Es decir, la manera en que tú interpretas internamente lo que sucede externamente es tu propia percepción y es diferente el uno del otro. Ahí no tenemos un termómetro para que digamos todos lo percibimos igual. No, hay quien puede percibir un problema como algo grave y desgarrador, mientras que otra persona puede percibir un problema que objetivamente podría ser más grande, pero lo puede percibir como algo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque su percepción
es distinta. Su realidad interna es diferente a la realidad externa. Ahora bien, en la realidad interna juegan un papel muy importante nuestras emociones. ¿Cuáles emociones? Vuelvan a repetir conmigo. Alegría, tristeza, ira, miedo, desagrado o asco y sorpresa. Las emociones básicas que juegan un papel muy importante en nuestra realidad interna. Bien, hoy le he titulado al mensaje Intensamente guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esos dibujos que representan las emociones, ellos están moviendo las palanquitas de las emociones o los botoncitos de las emociones, donde alegría aprieta el botón de la alegría y entonces dentro de ti ese botón es activado y tú sientes alegría por alguna situación. O tristeza, oprime el botón de la tristeza y tú sientes tristeza por una situación externa. Pero hoy quiero hablarte que dentro de todas esas emociones, dejemos que el Espíritu Santo entre en escena. Dejemos que el Espíritu Santo entre en escena. ¿Cómo sucede esto? Mira, te recuerdo, porque no es algo nuevo, es algo que mi pastor y su servidor lo hemos enseñado una y otra vez. Pero te lo recuerdo, cuando el ser humano fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, donde el espíritu llevaba el control, llevaba la guianza, llevaba el orden. El espíritu del ser humano, espíritu con E minúscula, estaba conectado con el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula, y tenía el control de las emociones y por lo tanto del cuerpo. Pero una vez que el ser humano, gracias a su voluntad, que Dios nos dio voluntad, gracias al libre albedrío que Dios nos dio, el ser humano decidió desobedecer a Dios, decidió desafiar la autoridad de Dios y entonces en el momento que el ser humano peca, el orden se altera. Se altera el orden porque el espíritu muere, el orden se altera y ahora el mando lo lleva el cuerpo, lo lleva nuestros instintos carnales, nuestra naturaleza pecaminosa. Y las emociones, pues, están sujetas a esa naturaleza pecaminosa. Y el espíritu, pues, el espíritu está muerto y solamente sigue a las emociones y sigue a nuestra carnalidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Y sí recuerdan esto? Pero una vez que el hombre pecó, Dios no se quedó con los brazos cruzados. A ver, cruza los brazos. Dios no se quedó con los brazos cruzados como a veces nosotros nos quedamos. No, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo unigénito, a mi Hijo Jesucristo, a morir por el pecado del mundo. Por el pecado, que el pecado, ¿cuál fue? Haber desobedecido a Dios, haberle dado la espalda a Dios. Y vino Jesucristo, murió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado. Y entonces los que creemos en Él, ¿cuántos creímos en Él? A ver, levanta tus manos, ¿cuántos hemos creído en Él? Los que creímos en Él, el Espíritu revive. Y revive porque el Espíritu Santo entra en escena. Y al entrar en escena, revive nuestro espíritu y el orden vuelve a su normalidad. Ahora ya no soy guiado por mi carnalidad. Ahora el espíritu vuelve a tomar el control, las emociones se sujetan al espíritu y la carne, pues nomás sigue a donde el espíritu quiere que vaya. Si nosotros entendemos este principio, entonces, como hijos de Dios, no dejamos de tener emociones. Vuelvan a repetir conmigo, no dejamos de tener alegría, tristeza, ira, miedo, asco o desagrado
y sorpresa. No dejamos de tener, porque no dejamos de ser humanos, pero ahora todas esas emociones están siendo gobernadas por el Espíritu Santo. Ahora, todas esas emociones están siendo guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo entró en escena. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y una de las características de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes, digan conmigo nosotros, no hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo. Fíjate, ahí está hablando de una emoción, el miedo. No hemos recibido un espíritu con E minúscula que de nuevo nos esclavice al miedo. Pongan cara de miedo. O sea, como seres humanos sentimos miedo y el miedo es necesario, pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es estar esclavizados al miedo. Una persona esclavizada al miedo no se atreve a venir a la iglesia porque le da miedo. Una persona esclavizada al miedo no se atreve a hablarle de Cristo a una persona porque le da miedo. Una persona esclavizada al miedo no se atreve a desarrollar un ministerio porque le da miedo. Una persona esclavizada al miedo entierra su talento porque tú tienes miedo perderlo. Porque está esclavizada al miedo. Pero nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclavice de nuevo al miedo, sino el espíritu que nos adopta. ¡Wow! El espíritu que dice aquí, los adopta como hijos y les permite clamar. A ver, clama conmigo. ¡Abba, Padre! Pero clamando, a ver. ¡Abba, Padre! Sí, ese es el Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo que nos permite clamar Abba, Padre. Y les decía en la mañana, la palabra Abba es una palabra en hebreo que significa papá. De hecho, los niños en Israel, para hablarle a su papá, le dicen Abba, Abba, porque es una palabra que significa papá. Y nosotros podemos decir con toda seguridad que Dios es mi papá, que Dios es nuestro papá, gracias a su Espíritu Santo, porque Él nos dio su Espíritu y eso significa que nos dio su sangre. En otras palabras, nos adoptó como hijos suyos. Dice el siguiente versículo. El Espíritu mismo, te recuerdo que entró en escena el Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo asegura o le asegura a nuestro espíritu con E minúscula, es decir, al espíritu humano, que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos asegura que somos hijos de Dios? ¿El pastor? ¿La hermana que está ahí a un lado? Digo, yo se los puedo decir, yo se los puedo predicar, pero en realidad el que te asegura que tú eres hijo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y a quién le asegura? ¿A tu mente? ¿A tu cuerpo? No, se lo asegura a tu espíritu, que tú eres hijo de Dios. Pero no solo eso, dice, y si somos hijos, somos herederos. Wow, yo no sé cuántos se alegran por esto, pero la Biblia dice que somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sí, porque ser hijos también representa sufrir con Él. Porque también como familias a veces pasamos momentos de dificultad, momentos de escasez, momentos de prueba, de lucha, de tribulaciones. Pero siempre estaremos seguros de que aunque pasemos por momentos difíciles, participaremos de la gloria de Dios. Dale fuerte la gloria y la honra a Cristo Jesús. Y todo porque somos hijos de Dios. Y todo porque para disfrutar de ser hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda.
Asimismo, en nuestra debilidad, fíjate, eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aunque somos hijos de Dios, aunque somos más que vencedores, aunque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos debilidades, porque somos humanos. ¿Estoy hablando con las personas correctas? Tenemos debilidades. Pero esas debilidades no nos gobiernan, esas debilidades no nos dominan. ¿Por qué no nos dominan esas debilidades? Escúchalo bien, no nos gobiernan, no nos dominan esas debilidades, porque en esas debilidades el Espíritu acude. Y no entiendas la palabra acude como que Él no está y de repente llega, no. Más bien, el Espíritu nos ayuda, o sea, entra en escena. Entra en escena porque tú estás orando. Entra en escena porque tú estás ayunando. Entra en escena porque tú estás adorando. La herramienta más poderosa es la adoración. Glorioso Dios, te amamos, te bendecimos. El jueves hablábamos sobre esto, adorar, 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 adorar en espíritu. Y cuando nosotros adoramos, dejamos que el Espíritu entre en escena y Él nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos, dice, qué pedir. ¿Te ha pasado? ¿O nada más a mí me pasa? Que a veces no sabemos qué pedir. ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? Y a veces pedimos hasta mal. Pedimos mal. Pero dice, cuando no sabemos qué pedir, o si no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede u ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu gime desde lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios, que es el Espíritu, está entendiendo lo que el Espíritu dice. Esto es algo poderoso. Esto es entender, queridos hermanos, queridos amigos, queridos hijos, que debemos dejar que el Espíritu Santo entre en escena, porque el Espíritu Santo es el mayor recurso que Dios nos ha dado para gobernar nuestras emociones. Y luego dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Di conmigo, gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque lo mejor que me puede pasar, lo mejor que a mí me puede pasar es vivir la voluntad de Dios. Es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor. De hecho, les mencionaba, no recuerdo si aquí o en Zamora, pero les mencionaba que en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 31, dice, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. O sea, ¿cuál es el resultado de vivir a nuestra manera? Un fruto amargo, un fruto de amargura, de desilusión, y se ahogarán con sus propias intrigas. Entonces, no me conviene vivir a mi manera. Puedes orar conmigo un momento y decirle, Señor, no permitas que yo viva a mi manera. No permitas que yo piense a mi manera. No permitas que yo ore a mi manera. Gracias porque me has dado tu Espíritu y tu Espíritu intercede por mí conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dale fuerte ese aplauso a la gloria de Dios. Él guía, Él encausa mis emociones. Él guía, Él encausa tus emociones. El Espíritu Santo, entonces, es ese poderoso recurso que nos permite mover los controles. Ya no es alegría, ya no es tristeza, ya no es miedo, ya no es ira o furia, ya no es temor. Ahora es el Espíritu Santo, no diciéndoles, váyanse ya, ya no existen, ya se murieron. No, qué bueno que Dios no nos ha quitado las emociones, porque entonces dejaríamos de ser humanos.
seguimos sintiendo, pero esas emociones están gobernadas por el poder del Espíritu Santo. Esas emociones están guiadas y dirigidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios a través de su Espíritu Santo ha activado en nosotros algo que se conoce como inteligencia y sabiduría espiritual. O también se conoce, dicho de otra forma, como sabiduría y comprensión espiritual. Veamos para poder entender esto. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Un pastor, un padre espiritual orando por sus hijos espirituales. ¿Y qué oraba? Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, en que supimos acerca de ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes. Pablo le dice a la iglesia que desde el día que él escuchó noticias de ellos, él y su equipo no han dejado de orar por los colosenses. Y dice enseguida, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Que Dios nos haga conocer plenamente su voluntad. Mira, ¿te fijas qué sencillo es orar con la Biblia? Yo puedo orar, Señor, ayúdame a conocer plenamente tu voluntad. Y luego dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Estas dos cosas que habla aquí no están en la película. Que la película, pues, es una película humana. Si fuera una película que hablara del reino de Dios, que hablara del diseño de Dios, entraría en escena la sabiduría y la comprensión espiritual y pondría todo en orden. Y hablando de orden, ¿cómo está tu vida? Hablando de orden, ¿cómo está tu matrimonio? Hablando de orden, ¿cómo están tus finanzas? Hablando de orden, ¿cómo está o cómo están tus prioridades? Si hay desorden interno en tus emociones, va a haber desorden externo. ¿Y sabes qué es lo peor? Alguien diga, ¿qué? No tienen ganas de que les diga. A ver, otra vez. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, ahora sí se las creo. Ahorita, hace ratito me dijeron, ¿qué? ¿Qué? No. A ver, otra vez. ¿Y saben qué es lo peor? Que culpamos a los demás de nuestro propio desorden. Es que la mujer que me diste. Es que el hombre que me diste. Es que mis hijos. Yo como pastor. Señor, es que la iglesia no entiende. La iglesia, no, es que el pastor no tiene poder. Es que el gobierno, es que la inseguridad, o como decía don Ramón, es que los energéticos, y por eso no se bañaba. Digan conmigo, pretextos. Lo que pasa es que hay un desorden interno, porque no has dejado que entre en escena el Espíritu Santo y active en ti la sabiduría y la comprensión espiritual. Por eso Pablo oraba. Yo no sé qué tan desesperado estaría orando por esto. Señor, ya, por favor, dales comprensión y sabiduría espiritual. No sé qué tan, pero él dice, cada que escucho noticias de ustedes, yo oro para que Dios, para que ustedes conozcan plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y luego dice, para que vivan. Fíjate, ¿cuál va a ser el resultado de dejar entrar en escena al Espíritu Santo y que se active la sabiduría y la comprensión espiritual? Para que vivan de manera digna del Señor. Híjole, hay muchos, háganle así conmigo, comillas, muchos cristianos que no están viviendo una vida
que agrade o que honre al Señor, una vida digna del Señor. ¿Tú cómo estás viviendo? Porque el resultado de esa sabiduría y de esa inteligencia espiritual es que vivamos una vida digna del Señor, agradándole en todo. No, pues ¿cuándo? Dice el antiguo testarudo. No, ¿cuándo? Pues ¿cómo? Si usted supiera lo que yo vivo, si usted supiera los vecinos que tengo, si usted supiera la clase de mujer que Dios me dio, ya no sé si Dios me la dio o no. Si usted supiera, ¿cómo voy a estar agradándole en todo? Bueno, si hay inteligencia o si hay sabiduría y comprensión espiritual y dejamos que el espíritu entre en escena, ordenará esa realidad interna y nos permitirá vivir plenamente, plenamente o, como es el título, intensamente. Porque ¿dónde está el problema? En nuestra mente. Sigue diciendo, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación externa. Aquí está hablando de la realidad externa. Perseverarán con paciencia en toda situación externa y con mucha alegría. Y con mucha alegría. ¿Qué dice la Biblia? Así, rapidito. Les prometo no tardarme más de una hora. Rapidito. ¿Qué dice la Biblia de la alegría? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esto dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque el alegrarnos, el gozarnos, es una manifestación del fruto del Espíritu. Así que, alégrate. Tú decides todas las mañanas alegrarte. Comienza el día alegre. No esperes que las circunstancias externas te alegren. Pues ahora voy a ver quién me alegra la vida. No, tú alégrate la vida con Dios, alégrate la vida orando, alégrate la vida buscando su presencia y dile gracias Dios por este nuevo día, maravilloso día. Gracias por este nuevo amanecer. Hoy estoy alegre. Aunque no sientas alegría, decláralo en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia de la alegría. ¿Qué dice la Biblia de la tristeza? Dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay en realidad de qué arrepentirse, mientras que la tristeza que proviene del mundo produce muerte. O sea, que hay tristeza según Dios y hay tristeza según el mundo. ¿Y sabes qué es lo que más manifiesta la tristeza o no nos permite gobernar adecuadamente la tristeza? El que nos comparamos con los demás y nos sentimos menos. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira? A ver, ¿cuántos también se enojan? ¿Sí se enojan? Oye, tan seriecitos que se ven, tan cara de ángeles que tienen. No, yo también me enojo. Yo también me enojo. Tengo una sobrina, mi sobrina, la mayor, la más grande de mis sobrinas, dice, yo nunca te he visto enojado. Tú no te enojas, ¿verdad? Y contesta mi esposa, sí se enoja. Sí se enoja. ¿Poco sí, tía? Sí. Bueno, pues claro. ¿Enojarse es malo? No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si te enojas, no peques. Si te enojas, no peques. No permitan que el enojo les dure hasta que se meta el sol. O sea,
rapidito, dile al Señor, Señor, ayúdame, porque yo no puedo estar toda la vida enojado. Yo no puedo estar toda la vida enojado. ¿Cómo? ¿Me va a hacer daño? No, 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 no. Yo necesito que tu Espíritu Santo gobierne el enojo o la furia. Hagan cara de furia. Y sale fuego, ¿eh? El miedo. ¿Qué dice la Biblia del miedo? Dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Y cómo te va a acompañar el Señor tu Dios? Por el Espíritu Santo que ha hecho habitar dentro de ti. Y si la Biblia dice que no tengas miedo, es porque tenemos miedo los seres humanos. ¿Qué dice la Biblia acerca del desagrado o del asco? Que no es lo mismo, pero que uno lleva al otro. ¿Qué dice? Fíjate, dice, Dios, hablando del Hijo de Dios, has amado la justicia y has odiado la maldad. En otras palabras, amas la justicia y te desagrada o te da asco la maldad. De hecho, hasta la Biblia dice que los tibios le dan asco al Señor. Los vomitará de su boca. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Te prefirió a ti por encima de tus compañeros. También dice la Biblia, insensibles, implacables, lo leía yo la semana pasada, este texto, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno, refiriéndome a aquellas personas que les desagrada lo bueno. Porque así como habemos personas que nos desagrada lo incorrecto, hay personas que les desagrada lo bueno. Y por último, ¿qué dice la Biblia de la sorpresa? Fíjate, qué interesante. Dice la Biblia, cuando la gente esté diciendo, está hablando de un tiempo profético, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. O sea, los agarrará de sorpresa el día de la destrucción. Sin embargo, ustedes, di conmigo otra vez, nosotros no estamos en la oscuridad para que ese día nos sorprenda como un ladrón. Nosotros no estamos en la oscuridad, nosotros estamos en la luz, porque la palabra de Dios es la luz y Cristo es la luz y Él habita dentro de nosotros. Entonces, ¿ya vieron cómo todas estas emociones básicas son gobernadas por el poder de la palabra, son gobernadas por el poder del Espíritu Santo? Dejemos que intensamente el Espíritu Santo nos gobierne. Dejemos que intensamente el Espíritu Santo guíe nuestra realidad interna, porque si tu realidad interna es gobernada por el Espíritu, tu realidad externa será papita. Papita viene del griego facilito. Facilito, no tendrás problema. Porque ¿dónde está el problema? ¿En lo externo? No, en lo interno. Y allí es donde necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne. Termino. ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo gobierne mi vida? Orando, ora, pero ora adorando. Sí, ora adorando. Adora a Dios. Número 2, estudia intensamente la Biblia, pero como un manual que contiene instrucciones, no como una receta o un menú de un restaurante para ver qué te gusta. No. Es un instructivo que necesitamos obedecerlo. Número 3, congrégate y déjate instruir. Congrégate y déjate
instruir, y eso te va a ayudar a gobernar tus emociones. Número 4, se va a ir un poquito agresivo, pero es la verdad. Cállate y escucha. Cállate y escucha. O sea, no, ni con Dios en oración, ni con las demás personas te agarres, hable y 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 hable como taravilla. No, escucha. Aprende a escuchar. Porque a veces alguien nos está haciendo ver alguna situación y ya estamos defendiéndonos. No, pero es que tú, no, escucha, aprende a escuchar. Y número 5, sé intencional. Sé intencional. O sea, no esperes a sentir alegría para ponerte alegre. Ponte alegre aunque no sientas alegría. Sé intencional. Sé intencional. Haz las cosas diferentes. Guiado por el Espíritu. Pablo dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no dejes que tu mente te gobierne. Ahora, Pablo dice, yo le pido a Dios que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortalece mi vida en lo íntimo de mi ser. Vamos, ora con nosotros, oremos todos. Dile, Señor, yo quiero hoy ser fortalecido con tu gran amor, con tu gran misericordia, porque tú eres bueno y no hay nadie como tú. Santo es tu nombre, Jesús. Vamos, clama y dile, Señor, fortalece mi hombre interior, fortalece mi corazón, ayúdame a activar la sabiduría y la comprensión espiritual. Que el Señor lleve nuestros corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. En el nombre de Jesucristo. Sí, gracias. Vamos, dile a tu vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada día. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Háblanos, Señor. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás. Aún en los momentos de oscuridad. Y yo te conozco como Padre. Y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Tú eres bueno. En mi vida ha sido tan bien.